Mi nombre es Pablo César Vizcardo. Ah, por cuestión del tiempo y para hacerlo un poco más didáctico, vamos a iniciar con el tema. Vamos a empezar con un tema bastante largo. En general, el tema que vamos a abarcar hoy día va a ser estrictamente lo que es interpretación de los gases arteriales, pero exclusivamente en el contexto de los trastornos ácido-base, porque si bien recordamos, los gases arteriales van a estar compuestos por lo que vendría a ser una parte de lo que vendría a ser la función respiratoria. De ellas la más importante va a ser el gradiente alveolo-arterial, que nos va a permitir determinar si es que el paciente va a tener o no una alteración en lo que tendría a ser la difusión alveolo-capilar. Otra parte en el AGA que también está constituida esta parte es lo que vendría a ser el índice de Kirby, que no es otra cosa que el famoso PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, que también nos va a ayudar a determinar lo que vendría a ser la función de la barrera alveolo-arterial. Luego vendría a estar lo que es la parte que nos va a interesar, que vendría a ser la parte del ácido gas, de lo que es el equilibrio ácido-base, que es lo que vamos a evaluar. Y luego vendría a estar la parte que son electrolitos, que también está relacionado con lo que es el trastorno ácido-base. ¿Ya? Entonces, el día de hoy día solo vamos a abarcar lo que son los trastornos relacionados a los trastornos ácido-base. Vamos a empezar con lo que vendría a ser un recuerdo fisiológico. ¿Ya? Vamos a iniciar esta parte con lo más básico, entendiendo que es el pH, ¿ya? El pH, como cuando enseñaba fisiología, no es otra cosa que es una concentración. En general nos vamos a referir estrictamente a la concentración de hidrógeno que va a estar disuelto en el agua. Recordemos que el agua vendría a ser el principal componente del cuerpo y es el solvente universal de todo proceso biológico. Ahora, ¿por qué existe hidrógeno? Porque tenemos que recordar que el agua tiene una capacidad especial. Quiere decir que se comporta como un ácido y como una base débil. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo dos moléculas de agua, estas dos moléculas de agua en condiciones normales van a tener la capacidad de disgregarse en un radical, ya que va a representar al hidrógeno que estamos evaluando, en un radical oxidril. Ya entonces, el pH nos está midiendo esta concentración de hidrógeno, ¿ya? Como la concentración es tan pequeña, normalmente esto se usa logaritmo y se asume que la concentración o la constante de disociación total es 14. Y como podemos ver, el agua se va a disociar en lo que vendría a ser el hidrógeno y el OH. Esto nos va a determinar que normalmente el pH tenga un valor desde 0 hasta 14, ¿ya? Siendo el punto central 7, que vendría a ser que hay 7, por así decirlo, cantidad logarítmica de hidrógeno y 7 de lo que vendría a ser el radical oxidril. Ya entonces, para cuestiones teóricas, esto lo debieron haber hecho en lo que vendría a ser bioquímica y química general al inicio de la carrera. Hay el pH y el pOH, pero para la parte clínica, usualmente nos quedamos con el pH. Ya entonces, considerando únicamente el pH, todo lo que esté por debajo de 7 y más cercano a 0, lo vamos a definir como un estado o como una sustancia ácida. Y todo lo que esté por encima de 7, pero cercano a 14, lo vamos a definir como básico. Ya entonces, el pH no es otra cosa que una medida logarítmica de esta cantidad de hidrógeno. Mientras mayor cantidad de hidrógeno yo tenga en una solución, el pH va a tender a acercarse a 0. Ya entonces, es por eso que un pH bajo es un pH ácido. Y por el contrario, si yo tengo una disminución en la concentración de hidrógeno, lo que voy a tener es que el pH tiende a subir. Es por eso que un pH alto se le denomina un pH alcalino. ¿Ya? Entonces, esto es imprescindible entenderlo para entender más adelante los procesos que vamos a mencionar. Ahora, como segunda parte, vamos a entender por qué es importante este valor o esta concentración de hidrógeno o el pH. ¿Ya? Esto es importante básicamente porque si recordamos otra vez los cursos básicos que llevamos al inicio de la carrera, la unidad estructural funcional del cuerpo vendrían a ser las proteínas, ¿ya? Y los péptidos. ¿De qué están constituidas las proteínas y péptidos? De aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? No es otra cosa que una agrupación de moléculas orgánicas que van a tener un carbono alfa, un extremo carboxilo y un extremo amoníaco, ¿ya? Un hidrógeno y una cadena lateral R. Desde el punto de vista biológico, ¿por qué nos importa el pH? Porque esta cadena lateral R, algunos aminoácidos van a tener también este grupo amoníaco o el grupo carboxilo, ¿ya? O lo que vendría a ser un radical sulfuro, ¿ya? Entonces, la forma en la cual el pH va a intervenir en esto va a ser que
la carga total, en este caso del aminoácido, de acuerdo a la concentración de hidrógeno, pueda cambiar a positivo, a neutro o a negativo. ¿Por qué es importante esto? Porque si recuerdan un concepto básico de bioquímica, que la composición me da la forma y la diapositiva anterior vendría a ser por qué es importante regular la concentración de hidrógeno o la regulación del pH. Ya entonces, vamos a rebobinar esta parte. Para esta parte solo hay que recordar lo que les mencioné en las primeras clases de lo que vendría a ser de la carrera, y recordar que la mínima unidad estructural del cuerpo vendrían a ser las proteínas y péptidos, y que estos en general van a estar constituidos principalmente por lo que vendrían a ser aminoácidos. Como ya les había mencionado, un aminoácido va a estar constituido por un carbono alfa, un extremo carboxilo, un extremo, para cuestiones prácticas lo voy a poner amoníaco, que puede ser amino, un hidrógeno y una cadena lateral R, que en algunos aminoácidos también pueden tener un grupo amoníaco, por cuestión práctica, un grupo carboxilo, algunos especiales como la metionina, un grupo sulfitril. Ya entonces, ¿por qué es importante recordar el pH? Porque estamos refiriéndonos a la concentración de hidrógeno. Este hidrógeno en particular puede hacer que esto se convierta de lo que es negativo a lo que vendría a ser una cuestión neutra. Esto de lo que vendría a ser una cuestión positiva en el caso que hay un descenso del pH a una cuestión neutra. Y lo mismo para las cadenas laterales R. Entonces, ¿por qué es importante regular la concentración de pH? Porque de acuerdo a la concentración de pH en un compartimento del cuerpo, yo puedo hacer que una molécula tenga carga positiva, carga neutra o carga negativa. ¿Ya? Entonces, ahí radica la importancia del pH. Porque como les había mencionado por el periodo en el cual se perdió el audio, en bioquímica, y sobre todo en bioquímica aplicada a la biología celular, la composición te da la forma y la forma te da la función. En lo que vendría a ser la forma va a estar condicionada por las cargas de las moléculas. Entonces, con el pH yo puedo hacer que una molécula cambie de forma. Y esto por eso en fisiología siempre han escuchado que hay un estado inactivo, un estado activo de la mayoría de proteínas y enzimas. Entonces, todo eso está regulado por el pH. ¿Ya? Entonces, ahí radica la importancia del control del pH. Ahora, como vamos a ver más adelante, el pH también es la expresión final del balance hidroelectrolítico del cuerpo. Entonces, entre otras cosas, el control del pH va a tener básicamente esas dos importancias, ¿ya? Sobre todo en regular la función total del cuerpo. Ahora, entrando a este punto que vendría a ser de qué depende el valor del pH, esto va a depender principalmente de tres factores, ¿ya? Para la parte clínica, esto les va a parecer un poco extraño para algunos que no han llevado o que no han repasado de forma muy profunda lo que vendría a ser la parte biológica y la parte fisiológica. Va a ser un poco nuevo, pero van a ver que tiene un aterrizaje clínico. Entonces, el valor de pH va a depender principalmente a tres niveles. El primero y el más importante es la regulación celular. Para la regulación celular vamos a tener que definir principalmente un concepto básico de fisiología, que es una membrana biológica. ¿Cómo yo defino una membrana biológica? Voy a definir como un espacio que va a determinar dos compartimentos, usualmente el intracelular y el extracelular. ¿Ya? Lo siguiente que yo tengo que definir es la diferencia de alguna concentración. Entonces, típicamente, siempre asumimos que hay un montón de potasio dentro de la célula y hay un montón de sodio por fuera de la célula. Luego, para que sea una membrana biológica viva, necesito tener una bomba que funcione. En este caso, la bomba más importante vendría a ser la que en general todos aprendemos, que es la bomba sodio-potasio ATPase. ¿Qué Uy, hace? empezó. Permite ¿Perdón? Continúe, doctor. Permite el ingreso de potasio y permite la salida de sodio. Y como último valor determinante para lo que vendría a ser la regulación y lo que vendría a ser una membrana biológica, esta es que tiene que ser permeable a potasio. Entonces, ¿a dónde quiero llegar o a qué es lo que significa o por qué es que el pH o el hidrógeno se regula a nivel celular? Porque este condicionamiento va a estar dado por una característica importante, que es que esta célula, que es la que estaríamos representando porque tiene una membrana biológica, va a tener una característica principal. ¿Y cuál es la característica principal? Que va a tener proteínas dentro. Entonces, estas proteínas que tienen dentro van a tener la capacidad de agarrar hidrógenos o electrones o liberarlos. Ya entonces, ahí va a estar la importancia de la regulación celular.
Ahora, aprovechando la energía de la bomba sodio-potasio TPasa, ya hemos aprendido varias cosas, que es, recuerden, hay el famoso transporte sin porte, o antiporte o porte, ¿ya? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que en base al desbalance de sodio, potasio y el hidrógeno que se produce dentro de las células, una célula puede permitirse hacer los siguientes mecanismos. Quizás el más clásico es que permite la entrada de un sodio y permite la salida de un hidrógeno, ¿ya? Otra característica muy relacionada es que este sodio usualmente va a tener la capacidad de atraer o ser atraído por lo que vendría a ser su molécula hermana, que vendría a ser el cloro, y permitiendo la salida del complemento del hidrógeno, que vendría a ser el bicarbonato, ¿ya? Ahora, esta vendría a ser quizás la regulación más importante de lo que vendría a ser el pH a nivel celular. ¿Qué otras relaciones son importantes en el transporte? Vendría a ser la relación que se establece entre el calcio y el hidrógeno. Esto es importante sobre todo en aquellas moléculas contráctiles, ¿ya? Donde se permite la entrada de calcio y la salida de hidrógeno, ¿ya? Ahora, para no aburrirlos, por último vamos a tener la relación entre el sodio y el calcio, ¿ya? Como les estaba diciendo, esto es un resumen de prácticamente un montón de horas de fisiología que estoy intentando resumirla, que hace la relación entre el calcio y el sodio, ¿ya? Entonces, sodio y calcio. Entonces, esta es una de las formas en las que se va a modificar el pH respecto a la función celular. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Que esta en una persona, en un humano, va a estar regulado principalmente por dos hormonas, ¿ya? La actividad de esta va a estar regulado por la insulina. Ahí radica la importancia de la insulina sobre la regulación del pH y sobre todo del potasio, y de una molécula que es un contrarregulador de la insulina, que vendría a ser las catecolaminas, como la adrenalina o la noradrenalina. Ya entonces, ahí va una importancia. Ahora, ¿qué otra regulación celular es importante recordar en este punto? Es una que es importante cuando veamos, o en el caso que estaríamos viendo, lo que vendría a ser trastornos relacionados al potasio. Ya entonces, vamos a tener el mismo ejemplo. Vamos a tener una célula, pero en este caso, el eje fundamental del movimiento ya no va a ser una bomba sodio-potasio ATPasa únicamente, sino va a haber una famosa bomba de protones. Ya entonces, yo sé que han escuchado que es una bomba de protones. Una bomba de protones es parecida a la bomba sodio-potasio ATPasa, solo que tiene la característica de permitir la salida de hidrógeno a cambio de la entrada de potasio. Ya entonces, en general, esta va a responder principalmente a otra hormona, que vendría a ser la aldosterona. Ya entonces, ahí radica la importancia. Ya entonces, ya estamos teniendo, hay que ver más o menos qué relaciones hay en lo que vendría a ser el balance del pH a nivel celular. Este balance es imprescindible. Si algún ser vivo tiene un desbalance a este nivel, va a causar una alteración brusca de su pH y por ende va a morir. Ya entonces, por desde el punto de vista clínico, esto no es tan relevante, es más que todo desde el punto de vista biológico. Pasamos al segundo punto de regulación, que es la regulación inmediata, que usualmente nos enseña, que vendría a ser la regulación respiratoria. Para la regulación respiratoria, tengo que tener como punto fundamental la célula más importante para el intercambio gaseoso, que vendría a ser un eritrocito. Ya entonces, tengo un eritrocito cualquiera, ¿ya? Y este eritrocito, como todos, va a tener una proteína dentro, que es la proteína más importante. La proteína más importante del eritrocito, si recordamos, es la hemoglobina, ¿ya? Nos vamos a saltar toda la parte fisiológica de la hemoglobina, eso nos vamos a referir a la parte de la hemoglobina que está relacionada con el control del pH, ¿ya? Y esta vendría a ser las globulinas. Las globulinas de la hemoglobina van a tener un aminoácido que es la histidina. La histidina va a tener la capacidad de ceder o adherirse a hidrógenos. Es por eso que la hemoglobina puede estar en dos estados. Un estado reducido o un estado oxidado, que como su nombre menciona, es la hemoglobina que carga oxígeno o la oxihemoglobina. Ya entonces, ¿cómo es que funciona la regulación respiratoria? Solo tenemos que recordar dos fenómenos, el fenómeno Hanle y el fenómeno Bohr, ¿ya? Lo voy a resumir porque no es parte del tema, pero es importante para la regulación. Para el fenómeno Bohr, lo que tengo que recordar principalmente es que tengo una célula cualquiera que esta va a producir CO2 y este CO2 se va a convertir en bicarbonato más hidrógeno en lo que vendría a ser unas enzimas que están dentro del eritrocito, que es la anhidrasa carbónica. Este hidrógeno va a causar que el oxígeno que estaba adherido sea despedido hacia la célula, ¿ya? Y este es el famoso efecto Bohr.
que es la forma en la cual los tejidos adquieren el oxígeno que está dentro de las células. Y en la segunda forma en la cual los eritrocitos participan de lo que vendría a ser la regulación del pH es a nivel respiratorio. A nivel respiratorio lo que yo tengo que recordar es el efecto Handle. El efecto Handle va a tener la característica que en lo que vendría a ser un alveolo hay una cantidad relativamente excesiva de oxígeno respecto a la sangre venosa. Entonces el oxígeno entra y en este caso vendría a deshacerse del hidrógeno y este hidrógeno deshacido va a salir a lo que vendría a ser el citoplasma del eritrocito. Este se va a combinar con el bicarbonato y va a formar CO2 y este CO2 va a salir del eritrocito. Ya entonces, esto es lo que normalmente o el mecanismo en el cual se da el intercambio gaseoso a nivel respiratorio. ¿Por qué es importante esto? Porque se dan cuenta en este fenómeno de intercambiar oxígeno y CO2, estoy jugando con la concentración de hidrógeno. Y este es el fenómeno por el cual aprovecha el cuerpo para, de forma respiratoria, controlar el nivel de hidrógeno en sangre. Este no es tan incompatible con la vida porque tenemos rutas alternas de energéticas al oxígeno. Es por eso que este sí tiene importancia clínica. Ya, esta es una representación de los dos ejemplos que les mencioné, ¿ya? Este es primero, que es el efecto Bohr, que es fácil. El CO2, por así decirlo, despacha el oxígeno que estaba en la hemoglobina para que este oxígeno vaya a la sangre. Y el efecto Handle, que es lo inverso. El oxígeno despacha el CO2, en este caso en forma de ácido de bicarbonato, para que ocupe su espacio y el CO2 sea eliminado en la respiración. La tercera forma de regulación del pH es la regulación metabólica, ¿ya? La regulación metabólica va a estar constituida principalmente a dos niveles. La primera es la gastrohepática, ¿ya? Esta casi nunca nos enseñan, pero sí es importante desde el punto de vista clínico porque hay procesos tanto gástricos como problemas relacionados al hígado que van a generar trastornos metabólicos, ¿ya? Del pH. Ahora, vamos a resumirlo en qué consiste la regulación del pH a nivel gastrohepático, ¿ya? A nivel gastrohepático, vamos a empezar por el gastro, vamos refiriendo principalmente al tubo digestivo. Tenemos que recordar que está constituido principalmente, para eso nos vamos a agarrar principalmente lo que vendría a ser el ángulo de His. Vamos a tener el estómago, primera porción, segunda porción, ¿ya? De forma práctica, lo que tenemos que recordar es que más o menos el ángulo de His para arriba, para que esto funcione, voy a necesitar principalmente de botar potasio para que, usando la bomba de protones, bote hidrógeno y cloro. Entonces, ¿por qué es importante esta regulación hepática? Porque cualquier condicionamiento que va con vómito va a ir con una pérdida de hidrógeno, una pérdida de potasio. Es lo más importante que tienen que recordar. Ya, entonces, ¿cómo va a ser más adelante? Una pérdida de hidrógeno va a causar una alcalosis metabólica. Ya, este es el ejemplo. Ahora, del ángulo de His para abajo, ya, de forma práctica, ya va a haber una regulación secundaria que va a estar mediada por lo que vendría a ser la secretina. La secretina, si recuerdan de sus bancos de exámenes, está relacionado con lo que vendría a ser la función del bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato es importante, ¿por qué? Porque el bicarbonato es secretado a lo que vendría a ser la luz, ¿ya? Del intestino. Este bicarbonato que sale a la luz va a estar condicionado con un metabolito importante que es el cloro, ¿ya? Entonces, aquí, cualquier condición que cause un arrastre de lo que vendría a ser el contenido intestinal por debajo va a causar una pérdida de cloro y bicarbonato, que no es otra cosa que una acidosis metabólica. Arriba una alcalosis metabólica, abajo una acidosis metabólica. Ahora, ¿por qué también es importante esta parte de regulación gastrohepática? Este proceso mediado por la secretina, pregunta teórica, que nunca la han hecho acá en Perú, donde revisé, causa una destrucción aproximada de 1.000 equivalente por kilo por día de bicarbonato. Ya, o sea, que el tubo digestivo va a condicionar que el cuerpo humano siempre tienda a estar en un estado acidótico, ¿ya? Que va a estar compensado por la función renal que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué importancia tiene lo que vendría a ser la parte hepática? ¿Ya? Esta quizás sea la parte más subestimada de la regulación del pH y es importantísimo, sobre todo para los trastornos lácticos, que son los más frecuentes, pero no los más preguntados. Voy a resumirlo a grandes rasgos para no hacerlo muy complicado. Vamos a recordar que el hígado va a tener entre sus funciones endocrinológicas funciones muy importantes, como son las relacionadas a la glucosa y a los amonios, ¿ya? Entonces, la más importante es el ciclo de Cori, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que decir? Viene el ácido láctico producido principalmente por los músculos, entra al hígado y es convertido otra vez en
glucosa. ¿Ya? Entonces, el hígado es importante, ¿por qué? Porque acá se va a producir lo que vendría a ser el ácido láctico, que va a causar, entre otras cosas, lo que vendría a ser la acidosis láctica. Y el otro punto importante del hígado, la regulación del pH, es lo que vendría a ser el famoso ciclo de la urea, ¿ya? ¿En qué consiste el ciclo de la urea? Ya lo voy a resumir, solo las cosas más importantes es que los derivados de aminoácidos, sobre todo el glutamato, la glutamina se va a convertir en glutamato y viceversa, ¿ya? Este proceso es importante para el metabolismo energético, sobre todo relacionado al ciclo de Krebs. En resumen, y lo más sencillo, es que el metabolismo muscular otra vez va a producir urea, y esta urea se va a tener que convertir en glutamina y amonio. Ya entonces, acá voy a principalmente liberar lo que es amonio, y este amonio, como veamos más adelante, se va a unir al hidrógeno y va a formar amoníaco. Ya entonces, básicamente ahí está la importancia del hígado, ya sobre todo en el metabolismo del ácido láctico y en el metabolismo de la urea con el amonio. Ya entonces, ahí vendría a estar lo que es la regulación gastrohepática. Para terminar esta parte fisiológica, ya yo sé que es un poco tediosa, normalmente eso demora más tiempo explicarlo, vamos a pasar a la regulación renal. ¿Ya? Quizás la regulación más importante, más preguntada, ¿ya? En general, la regulación renal vamos a tener como eje fundamental a lo que vendría a ser la nefrona, ¿ya? Voy a dibujar una nefrona pequeña, ¿ya? Disculpen el dibujo. La nefrona va a estar constituida por lo que vendría a ser la cápsula de Bowman o el corpúsculo renal y los túbulos renales, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y, por último, el túbulo colector. Lo que más me importa para la regulación del pH es que la regulación del pH, y es por eso que con solo haga y con un examen de orina de electrolitos yo puedo hacer diagnóstico de tubulopatías. ¿Por qué? Porque a nivel tubular se hace principalmente la regulación hidroelectrolítica. ¿Ya? Datos relevantes. El túbulo contorneado proximal desde el punto de vista del metabolismo va a tener dos funciones muy importantes. La primera es que va a reciclar o va a formar el bicarbonato que se pierde a nivel digestivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué bicarbonato o cuánto se perdía? Se perdía más o menos 1 miliequivalente por kilo por día a nivel intestinal. Entonces, el riñón va a reemplazar esta misma cantidad, 1 miliequivalente por kilo por día. Esa es la función más importante y es por eso que un paciente renal, sobre todo un paciente renal crónico, tiende a hacer acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, ahí va la importancia. Y la segunda función importante, túbulo contorneado proximal relacionado con lo que vendría a ser la regulación del pH, es que dentro de sus múltiples secreciones va a secretar amonio. ¿Ya? Entonces, ahí va. El asa de Henle es importante porque va a estar relacionado con el aparato yuxtaglomedular que dentro de sus otras funciones va a favorecer la liberación de aldosterona. ¿Ya? Sobre todo por su interfaz con el túbulo contorneado distal, que es la mácula densa. ¿Ya? El túbulo contorneado distal y el túbulo colector, recuerden, el túbulo colector hay dos tipos, el cortical y el medular. El cortical y el túbulo contorneado distal es especialmente sensible a aldosterona. Y la aldosterona, lo vamos a resumir, va a tener principalmente tres funciones. ¿Cuáles son esas tres funciones? Va a disminuir la concentración corporal total de potasio, ¿ya? Va a aumentar la secreción de hidrógeno, por ende va a aumentar el pH, va a causar alcalosis o alcalemia. Y por último, va a aumentar la retención de sodio. Ya entonces, ¿cómo lo hace? Principalmente va a favorecer que por la orina se pierda potasio y se pierda hidrógeno. Este hidrógeno que se pierde con el amonio que se liberó en el túbulo contorneado proximal va a hacer que el riñón elimine amoníaco. ¿Ya? Hay una prueba que la vamos a resumir más adelante que vendría a ser lo que es el anión GAF urinario. El anión GAF urinario lo que va a evaluar es la cantidad de amoníaco que yo elimino por la orina y es lo que me va a ayudar junto con el potasio sérico y con el pH urinario, me va a ayudar a determinar a qué nivel está la tubulopatía. Ya, entonces, ahí va la importancia. Ahora, en el túbulo contorneado, medular, hay una última hormona que vendría a ser la ADH. ¿Ya? De todas las hormonas que actúan a nivel renal, la ADH quizás es la menos importante, ¿ya? ¿Por qué es la menos importante? Porque la ADH principalmente va a regular lo que es la concentración de la osmolaridad urinaria. Pero adicionalmente, sobre todo por sus transportadores de urea, el famoso transportador de UTA2, perdón, UT2, va a regular lo que vendría a ser la reabsorción de
urea. ¿Por qué es importante la reabsorción de urea? Porque este es el principal regulador de la osmolaridad medular del riñón, ¿ya? Se han escuchado ese concepto que es de banco para exámenes, ¿ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque dentro del riñón se hace gluconeogénesis, mediado principalmente por la producción de amoníaco que se va a secretar principalmente en el tubo contorneado distal, ¿ya? Y entre todas estas funciones va a regular, por así decirlo, la producción de amoníaco y ahí va la regulación del pH, ¿ya? A nivel renal. Ahora, por último, y no menos importante, a nivel renal también se filtra lo que vendrían a ser fosfatos. Y el fosfato es el principal buffer del cuerpo. Ahí va la respuesta de las preguntas del examen. ¿Cuál es el principal buffer de la orina y del cuerpo? Es el fosfato, ¿ya? Y el fosfato también es importante porque va a ser un anión, claro, va a ser un anión no medible. Y eso también va a regular lo que vendría a ser la función renal. Datos relevantes para la aplicación clínica después de la función renal. La función renal relacionada al pH va a tener 2 puntos de corte importantes. ¿Cuáles son esos 2 puntos de corte? Menor a 45 ml por kilo por metro cuadrado de tasa de filtración glomerular, va a causar acidosis metabólica, anión GAF o brecha aniónica normal, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque esto, si recuerdan, lo que es la secuencia de destrucción de la nefrona en una enfermedad renal crónica, primero va a afectar a lo que es el túbulo contorneado proximal. Y el túbulo contorneado proximal y distal va a estar relacionado con lo que es la producción de amoníaco. Entonces, como hay una disminución en la producción de amoníaco, no hay una elevación de la brecha aniónica. ¿Cuándo se va a producir una aniocidosis metabólica con un anión GAF o con una brecha aniónica elevada? Cuando la tasa de filtración glomerular disminuye por 15. Cuando se disminuye abajo de 15, se empieza a acumular fosfato en la sangre y este fosfato va a causar que el anión GAF se eleve. Es por eso que una de las causas de acidosis metabólica anión GAF elevado es la enfermedad renal crónica, estadio terminal o una injuria renal aguda que esté disminuyendo la tasa de filtración glomerular por debajo de 15. ¿Ya? Entonces, ahí vendría a ser las relevancias clínicas de la parte fisiológica de la regulación del pH. ¿Ya? Ahora, ya acabamos este recuerdo fisiológico, vamos a pasar datos o puntos de corte importantes para exámenes y para las preguntas clínicas. Cuando una acidemia o una alcalemia tienen importancia clínica, es importante recordar ese cuadrito, ¿ya? Voy a intentar hacerlo lo más didáctico posible para no expresarme y para no demorarme mucho tiempo. Primero, cuando una acidemia tiene relevancia clínica, o sea, se convierte en una urgencia, cuando el pH es menor a 7.2. Ya 7.2, recuérdese, por ejemplo, cetacidosis diabética, ¿ya? 7.2, de ahí sale 7.2. ¿Por qué tiene relevancia clínica? Porque va a tener efecto principalmente a 4 niveles. A nivel cardíaco, va a disminuir la contractilidad, ¿ya? Va a causar vasodilatación. Concepto de fisio. Acidosis, ya la acidemia o la acidosis va a causar relajación de todos los músculos lisos con excepción del respiratorio, ¿ya? Entonces, es por eso, ¿ya? Disminución de la presión arterial media, por ende, disminución del gasto cardíaco y menor respuesta a catecolaminas. Por último, aumento de riesgo de arritmias. Esto relacionado porque vimos que el pH por la regulación celular está relacionada con los electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio. Entonces, un desbalance, sobre todo la hipercalemia, va a causar arritmias, ¿ya? Ahora, a nivel respiratorio, va a causar hiperventilación compensatoria, ¿ya? Y quizás lo más importante, una disminución en la fuerza de los músculos respiratorios. A nivel metabólico, ¿ya? Que es lo que más deben recordarse, una acidemia por debajo de 7.2 normalmente causa una elevación del potasio compensatorio, ¿ya? Entonces, esto es relevante, ¿ya? Normalmente una acidosis metabólica o una acidosis en general causa elevación del potasio. Usualmente tiene que ser menor de 6.5, porque si es mayor de 6.5 puede ser que esté agregada una falla renal o una iatrogenia, una elevación o una causa externa de elevación del potasio, ¿ya? Por último, tenemos cambios en el estado mental a nivel neurológico. Ahora, la alcalemia con significancia clínica. ¿Cuándo es? Cuando el pH es mayor de 7.6. Un pH mayor de 7.6 va a causar el efecto contrario, ¿ya? Principalmente una vasoconstricción cerebral, ¿ya? Esto es una vasoconstricción, coronaria, ¿ya? Esto es relevante. También causa una vasoconstricción a nivel cerebral, ¿ya? Por ende, va a haber una disminución de riesgo de la irrigación coronaria. Ya es por eso que un paciente postinfartado, sobre todo que está en UCI, hay que tener mucho cuidado con la concentración de lo que vendría a ser presión parcial o presión arterial de
CO2. Ya es por eso que han escuchado el concepto de hipercapnia permisiva. Es por esto, ¿ya? Y como ya vimos, sobre todo las relaciones con los electrolitos también aumenta el riesgo de arritmias, ¿ya? Desde el punto de vista respiratorio va a ser lo inverso, hipoventilación, ¿ya? Y va a estar relacionado con lo inverso de lo que vendría a ser el metabólico, principalmente un potasio bajo, ¿ya? Entonces, ahora, a nivel neurológico, también causan estados mentales. La alcalemia quizás es más grave que la acidemia a nivel neurológico porque puede causar convulsiones y a nivel muscular puede causar tetania. Tetania principalmente relacionado con la hipocalemia relativa y la hipocalcemia relativa, ¿ya? Entonces, esas es por qué se trata o normalmente qué umbrales se consideran urgencias en el pH. Ahora, ya para terminar, vamos a pasar a las definiciones, ¿ya? Para esta parte vamos a considerar los valores normales. Ahora, en la parte de valores normales, normalmente uno ya recuerda lo básico, ¿ya? Entonces, los valores normales para determinar estado ácido-base, principalmente necesito 3. Idealmente voy a necesitar potasio, ¿ya? Sodio y cloro, aunque eso me lo van a dar normalmente en el agua. Entonces, no es muy relevante recordarlos. Entonces, para cuestión de examen son 3. Vamos a tener la presión arterial de CO2. La presión arterial de CO2 normal se considera como teórico, como ideal, 40. Pero el intervalo para el diagnóstico va a ser desde 35 a 45 milímetros de mercurio. Pasamos al pH. El pH es fácil de recordar. Solo recuerden 35 a 45 y le agregan un 7. Entonces, el valor ideal es 7.4 y el intervalo va de 7.35 a 7.45. Recuerden que el pH es un logaritmo de una concentración, por eso no tiene un valor, o sea, una unidad de medida. Luego pasamos al bicarbonato. Quizás el valor más discutido, quizás el valor más que es menos estandarizado, ¿ya? Lo que no deben olvidarse es el 24. Para cuestión de examen, sobre todo en Perú, tienen que recordar el valor 24 más menos 2, o sea, desde 22 hasta 26. No les sorprenda que en algunos lugares o en algunos libros consideren como valor mínimo 20, o perdón, 21 o 20, como valor máximo usualmente 27. Ya, pero para cuestión de examen y más fácil de recordar es el 24 más menos 2. ¿Ya? Entonces, para cuestión de definición de aproximación del estado ácido-base, es importante recordar estos 3. ¿Ya? Ahora, ya enfocándonos, vamos a pasar ya a definiciones estrictas. ¿Ya? Esto ya es para puristas. ¿Qué quiere decir para puristas? Para gente muy aplegada a lo que van a ser las definiciones clásicas. ¿Ya? Entonces, cuando yo me refiero a acidemia, me estoy refiriendo a una sangre ácida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición de acidemia? Cualquier pH sanguíneo, ya sea arterial o venoso, por debajo de 7.36. En la práctica decimos que es menor o igual a 7.35. Pasamos a lo que vendría a ser alcalemia, ¿ya? Para alcalemia es cualquier valor mayor a 7.4. Para cuestión práctica, mayor o igual a 7.45. Ya entonces, para un purista, si le dices que un paciente tiene acidemia, le estás diciendo que tiene un pH menor o igual a 7.35. Y para un purista le dices alcalemia, le estás diciendo que su pH sanguíneo es mayor o igual a 7.45. Y ahí termina lo que viene a ser acidemia y alcalemia. Datos importantes, recordar esta ecuación, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que también la han visto en los primeros semestres, y que nos va a permitir hallar el pH. ¿Ya? Esta es la forma en la cual se halla el pH en el equipo. ¿Ya? Entonces, para esto voy a recordar el pK del bicarbonato es 6.1, y lo voy a sumar por un logaritmo. El logaritmo de lo que vendría a ser la concentración de bicarbonato dividido por la presión arterial de CO2 por un factor que me permita dividirlo con el bicarbonato, que tradicionalmente se usa 0.03, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante recordar esta ecuación? Porque nos va a ayudar a ver más adelante cuál es la causa de la acidemia y cuál es la causa de la alcalemia, ¿ya? Esto, si lo invierto, me va a ayudar a recordar que el CO2 más agua, ¿ya? Quizás esto es lo más han visto, se va a transformar en hidrógeno más bicarbonato. Todo esto mediado usualmente por anhidrasa carbónica, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el punto más importante para esta aproximación es el hidrógeno, ya que me va a permitir decir si estoy en alcalemia
o si estoy en acidemia. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo. Si aumento de forma artificial mi concentración de CO2, voy a aumentar mi hidrógeno y voy a aumentar mi bicarbonato. Es por eso que el CO2 elevado causa, teóricamente hablando, acidemia. ¿Ya? Ahora, vayamos al otro punto. Si yo tengo menos CO2, para mantener el equilibrio, más bicarbonato se va a combinar con el hidrógeno y por ende voy a hacer lo siguiente, que es disminución del bicarbonato, disminución del hidrógeno. Entonces, CO2 bajo va a causar alcalemia. Vámonos al otro extremo de la ecuación, que vendría a ser bicarbonato e hidrógeno. En este punto vamos a trabajar sobre el bicarbonato. Cuando me refiero al bicarbonato, voy a tener las dos condiciones. La primera es que tenga más bicarbonato. Si tengo más bicarbonato, se va a combinar con más hidrógeno, ¿ya? Por ende, el hidrógeno va a disminuir. Ahora, ¿qué es lo siguiente que veo? Que va a haber más CO2. Entonces, bicarbonato elevado va a causar alcalemia. Ahora, me voy al siguiente ejemplo, que es bicarbonato bajo. Si bicarbonato bajo disminuye, necesito mantener la constante. Entonces, más CO2 se combina con agua. Por ende, va a elevarse la cantidad de hidrógeno. Por ende, voy a causar una acidemia con un bicarbonato que se disminuye. ¿Ya? Entonces, para eso sirve esta ecuación, para recordar lo que vendría a ser la famosa relación o las famosas compensaciones. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esas compensaciones? Que teóricamente hablando, cuando solo existe un trastorno, el pH varía a costa de que el bicarbonato sube, el CO2 sube. O el pH varía a costa de que el bicarbonato baja, el CO2 baja. O sea, normalmente cuando solo hay un trastorno, esta es la relación que se debería dar. Uno sube, el otro sube. Uno baja, el otro baja. ¿Ya? Cuando esto no se cumple, quiere decir que hay un trastorno extra y esos son los famosos trastornos mixtos, que sí ocurren, pero son más raros, se dan sobre todo en pacientes críticos o con múltiples patologías. Ahora, eso era para los puristas. Pasemos a la parte práctica, la parte clínica. ¿Ya? Esto es sacado del libro de inglés, así que vamos a corregirlo. Para nuestro contexto es 7.35, 7.45, mayor o igual, menor o igual. ¿Ya? Entonces, pasamos. Primer paso teórico, tengo menor a 7.35, acidemia. ¿Ya? Entonces, esto es clínico. Como ya vieron, no va a tener mucha relación con la parte fisiológica porque está resumido. ¿Qué condiciones clínicas me puede dar acidemia? La primera, como ya vimos, es bicarbonato bajo. Entonces, acidemia más bicarbonato bajo, la llamo acidosis metabólica. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra condición me puede causar acidemia? ¿Ya? Es bicarbonato alto. Entonces, acidemia más CO2 alto es acidosis respiratoria. ¿Por qué no les pongo un valor de bicarbonato de CO2? Porque esto es para trastornos primarios, pero también se va a aplicar para lo que vienen a ser trastornos mixtos, ¿ya? Donde el valor normal va a variar de acuerdo a la condición en la cual yo esté, ¿ya? Entonces, por eso no le estoy poniendo por el momento cuánto es el valor de bicarbonato y cuánto es el valor de CO2. Ahora, pasemos al segundo punto, que es que el pH esté en alcalemia, ¿ya? Entonces, clínicamente hablando, hay dos posibilidades. Bicarbonato alto, entonces la alcalemia va a ser una alcalosis metabólica. CO2 bajo, lo voy a definir como una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, esto es lo que más preguntan en los exámenes, ¿ya? Que es definir el trastorno primario, ¿ya? Definir si es una acidosis metabólica o es una alcalosis metabólica, si es una acidosis respiratoria o es una alcalosis respiratoria, ¿ya? Ahora, antes de mencionar esto, vamos a definir principalmente qué es lo que vendría a ser o qué valores me van a ayudar a determinar esto, ¿ya? Entonces, voy a poner esta imagen y les voy a poner el siguiente gráfico, ¿ya? Voy a tener un pH menor a 7.35, ¿ya? Ahora, esto es lo que les puse los valores normales. Pongo la presión arterial de CO2 y la concentración de bicarbonato, ¿ya? Entonces, esta es una acidemia. Lo siguiente que tengo que preguntar es qué condiciones fisiológicas causan acidemia, ¿ya?
el CO2 tiene que estar elevado o disminuido, ¿ya? Para hacerlo un poco más rápido, porque tenemos poco tiempo, vamos a definir que lo que causa acidemia es un CO2 elevado. ¿Cuál es el valor en sangre para el trastorno primario? Mayor o igual a 40. Luego voy a pasar a lo que vendría a ser el bicarbonato. En el caso del bicarbonato, tengo que recordar qué condición fisiológica me va a causar lo que vendría a ser una acidemia, ¿ya? Entonces, en este caso sería un bicarbonato bajo, ¿ya? Para cuestión práctica y continuarlo con lo que vendría a ser la definición, tiene que ser menor a 22, ¿ya? Entonces, en mi AGA, yo voy a tener que determinar cuál de estas dos condiciones se están dando, ¿ya? Y en la mayoría de casos, si el CO2 que está encontrando en sangre es alto, voy a decir que es una acidosis respiratoria. Y si el bicarbonato está bajo, voy a decir que es una acidosis metabólica, ¿ya? Esto vendría a ser en el caso de la acidemia. Luego vamos a pasar a lo que vendría a ser el caso de la alcalemia, ¿ya? Cuando me refiero a alcalemia, me estoy refiriendo a un pH mayor igual a 7.45, ¿ya? En el caso que el pH sea igual, mayor o igual a 7.45, para recordar, estamos refiriéndonos a una alcalemia, ¿ya? Estamos en esta parte de lo que vendría a ser una condición en la cual el pH es mayor a 7.45. En este contexto, solo para recordar, nos estaremos refiriendo a una alcalemia. Entonces, las dos condiciones en las cuales me puede dar una manifestación de alcalemia es que la presión arterial de CO2 esté disminuida o la concentración de bicarbonato esté aumentada. Ya, entonces, para el trastorno primario, una presión arterial de CO2 disminuida es menor o igual a 35 y una concentración de bicarbonato elevada, para hacerlo didáctico, es mayor o igual a 26. Entonces, en el primer caso yo diría que es una alcalosis respiratoria. Y en el segundo caso yo diría que es una alcalosis metabólica. Tradicionalmente, como les dije, los términos de alcalemia y alcalosis o acidemia o acidosis son términos para puristas. En el punto de vista práctico internacional se consideran ambos conceptos como válidos. Ahora, pasamos a lo que vendrían a ser las compensaciones, ¿ya? Vamos a entrar con la compensación inmediata más relevante, que es relacionado al potasio, ¿ya? Entonces, cuando me relaciono o me refiero al potasio, ya hemos ido adelantando, nos referimos a dos probables condiciones. La primera es en la cual el pH está disminuido. Si el pH está disminuido, está en una acidosis acidemia. Entonces, normalmente, ¿cómo responde? Usualmente va a ser el eritrocito el que haga este balance, el eritrocito y el endotelio. Entonces, en una acidosis, lo que va a hacer el eritrocito va a condicionar o va a facilitar la entrada del exceso de hidrógeno que está en la sangre y va a permitir la salida de potasio, ¿ya? Es por eso que una acidosis o una acidemia técnicamente y teóricamente tiene que ir con una hiperpotasemia o una hipercalemia. Ya esto es la respuesta normal. Ahora nos pasamos al segundo o la segunda condición, que vendría a ser un pH elevado, que vendría a ser una alcalemia. Ya, entonces, en una alcalemia lo que hay es una concentración de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que hace el eritrocito teóricamente? Es facilitar la salida de hidrógeno a cambio de permitir la entrada de potasio. Entonces, esto va a causar una hipocalemia o una hipopotasemia. Entonces, estas son las regulaciones inmediatas celulares que va a acompañar un trastorno ácido base. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a lo que vendrían a ser las regulaciones respiratorias. ¿Ya? Tradicionalmente hablando, se dice que la regulación respiratoria es compensatoria a un trastorno metabólico. ¿Ya? Entonces, esta se va a dar en minutos. ¿Ya? Y es bastante sencillo. ¿En qué consiste un trastorno metabólico? Vamos a tener el primer cuadro, que vendría a ser una acidosis metabólica. En una acidosis metabólica hay dos condiciones probables, que hay una disminución en la capacidad de eliminar hidrógenos, por ende hay un aumento en la concentración de hidrógenos, o que hay una pobre producción de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, estas dos condiciones
fisiológicas me van a condicionar una acidosis metabólica. ¿De qué forma compensa el cuerpo? Hay un exceso de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Deshacerme del hidrógeno. ¿Cómo me lo deshago? En forma de CO2. ¿Ya? Entonces, cuando yo me deshago de CO2, hay una disminución en la presión arterial de CO2. Y esta es la compensación respiratoria a una acidosis metabólica, ¿ya? Que está condicionada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch que les he mencionado al inicio, que en un trastorno primario único, si bicarbonato sube, o en este caso el carbonato baja, CO2 baja. La segunda condicionante respiratoria en la cual yo me puedo referir es en el contexto que el paciente esté en una acidosis, ¿ya? Perdón, una alcalosis metabólica. En el contexto de una alcalosis metabólica va a haber las dos condicionantes. La primera es que hay un exceso de retención de bicarbonato. Y la otra condicionante es que hay una disminución en la concentración sérica de hidrógeno. ¿De qué forma se da la compensación respiratoria? Es sencillo. Necesito producir más hidrógeno. Entonces, hay una retención de CO2. Ya entonces, acá en este caso habría un aumento en la concentración de bicarbonato y lo que se espera es un aumento en la concentración de la presión arterial de CO2. Ya esa es la compensación esperada. Ahora pasemos a lo que vendría a ser las compensaciones renales, que es la compensación metabólica más fácil de explicar desde el punto de vista clínico. Estas compensaciones renales van a demorar, ¿ya? Entonces, van a traducir para trastornos respiratorios. Entonces, acá vamos a tener dos. Vamos a tener primero lo que vendría a ser una acidosis respiratoria. Entonces, en el contexto de una acidosis respiratoria, el responsable es casi siempre una hipoventilación. Entonces, un aumento en la presión arterial de CO2. Acá es relevante recordar que la compensación metabólica renal a una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, va a tener una relación con el tiempo, ¿ya? Que va a ser aguda o crónica. En el contexto de una acidosis respiratoria, su compensación aguda va a demorar entre 4 a 5 días, ¿ya? Entonces, voy a tener aguda o crónicamente la respuesta renal. Entonces, ¿cómo responde renalmente el cuerpo a un aumento en la presión arterial de CO2? Al cuarto o quinto día con un aumento en la concentración de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta esperada a una acidosis respiratoria. Luego vamos a pasar a lo que vendría a ser una alcalosis respiratoria. En el contexto de una alcalosis respiratoria, lo que yo voy a tener es que el paciente está sufriendo una disminución en la presión arterial de CO2. En respuesta, este es entre el segundo y tercer día, a la alcalosis responde más rápido el riñón que la acidosis, es con una disminución, un aumento en la excreción de bicarbonato, ¿ya? E hidrógeno. Entonces, va a haber una disminución en la concentración de bicarbonato, ¿ya? Entonces, esas serían las formas de compensación, ¿ya? Al igual que acá va a haber una compensación esperada aguda y una compensación esperada crónica. Después o antes del segundo al tercer día se considera como una alcalosis respiratoria aguda y después del segundo o tercer día como una alcalosis respiratoria crónica, ¿ya? Ahora, una vez pasada lo que vendría a ser estas partes teóricas, ya vamos a pasar a cómo es que realmente se aproxima un paciente, ¿ya? Vamos a empezar con lo que está definido desde el 2014, que es la forma fisiológica o la forma clásica descrita por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ya que es la más preguntada. Adicionalmente van a ver que el método Stewart y lo que vendría a ser el método por exceso de bases. Son útiles, pero no están estandarizados. Entonces, más allá de algunos conceptos que sirvieron para corregir este método, usualmente no es muy rentable recordarlos o usarlos. Entonces, el primer paso cuando yo tengo un trastorno ácido-base es seguir el siguiente periodo. Primero evalúo el pH arterial, ¿ya? Porque estamos refiriendo al pH arterial. Voy a tener las dos posibilidades.
Luego me voy a fijar lo que es el bicarbonato y la presión de CO2. Entonces, una acidemia con esto, CO2 elevada, vendría a ser una acidosis respiratoria. Ya vimos. Una acidemia con un bicarbonato bajo es una acidosis metabólica. Pasando al otro extremo voy a tener lo que es una alcalemia. Entonces voy a tener las dos condiciones, ¿ya? Una presión de CO2 disminuida va a ser una alcalosis respiratoria y una concentración de bicarbonato elevada va a ser una alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, el primer paso es determinar el trastorno primario. Es el más preguntado en exámenes y es el más básico que cualquiera de nosotros deberíamos dominar. Ahora, vamos a complicarlo un poco. Vamos a pasar a lo que son las famosas compensaciones. Cuando yo me refiero a compensaciones, es lo que les he mencionado al inicio, que es que normalmente cuando uno sube, el otro tiene que, pero cuando uno sube, el otro sube, cuando el otro baja, el otro baja. Ya entonces, esto tiene rangos esperados. Ya entonces, estos rangos esperados me van a ayudar a determinar si es que esta respuesta es única o hay un trastorno agregado. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar definiendo las compensaciones esperadas. Vamos a tener el primer cuadro que es una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, en el contexto de una acidosis metabólica, la compensación tiene que ser respiratoria, ¿ya? Entonces, por cuestiones prácticas, hay tres formas de definir la compensación esperada. En este caso sería la presión arterial de CO2. Esta es la única ecuación que tienen que saberse de memoria. Para el resto pueden tenerlo en un Excel, porque esta sí preguntan en examen, porque es la más frecuente, ¿ya? Que es la fórmula de Winter, ¿ya? Entonces, la presión arterial de CO2 esperada es 1.5 por la concentración de bicarbonato estándar del paciente, más 8. Y este valor tiene que ser más menos 2, ¿ya? Entonces, esta es la compensación esperada para una acidosis metabólica. Ahora, pasando, vamos a tener lo que vendría a ser la compensación esperada para una alcalosis metabólica. ¿Ya? Para este caso, si quieren se acuerdan, si no, no, lo único que tienen que recordar es que más o menos es 0.7 de la variación de bicarbonato, lo que debería elevarse la presión arterial de CO2. Entonces, esto no necesitan recordarlo, mejor lo tienen anotado y lo revisan cuando tengo una alcalosis metabólica, es la presión esperada de CO2 es igual a 0.7 por el bicarbonato que yo mido, ¿ya? Menos el bicarbonato ideal, que es 24, más 40. Y eso también más menos 2. ¿Ya? Entonces, así es como yo voy a determinar lo que vendría a ser la corrección esperada de la presión arterial de CO2. Para las acidosis y alcalosis respiratorias, en general, sí es importante recordarlo, pero no están preguntados en examen. Y usualmente, por ejemplo, yo lo tengo en un Excel para solo llenar el haga y que me arrojen los resultados. Pero acá se los pongo, ¿ya? Entonces vamos a entender o vamos a tener primero la fórmula de Winter, que es para la acidosis metabólica. La segunda, para la alcalosis metabólica, no está estandarizado, ¿ya? Entonces, en general, lo que tienen que recordar es el 0.7, ¿ya? Que es la parte de la fórmula, más el 40, que es la presión arterial de CO2 ideal. Ahora, vamos a tener la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, vamos a tener las dos condiciones, la aguda y crónica. Para la acidosis respiratoria, el punto de corte para decir agudo y crónico es 4 a 5 días, ¿ya? Como yo lo entiendo, fácil. Una acidosis respiratoria aguda, por ejemplo, es un paciente que está haciendo Guillain-Barré y empieza a hacer distrés respiratorio por una parálisis de los músculos esqueléticos estriados. Otro ejemplo es un paciente aplastado. Otro ejemplo es un paciente que está haciendo una crisis asmática. Un ejemplo de una acidosis respiratoria crónica, por ejemplo, vendría a ser un paciente con EPOC, ¿ya? Que obviamente va a tener que no está exacerbado, que obviamente va a tener un tiempo mayor a 5 días de que va a tener esa condición. ¿Ya? Entonces, esa es la definición aguda y crónica. Y en el contexto de una alcalosis respiratoria es de 2 a 3 días. ¿Ya? Entonces, acá para lo mismo, un paciente en pánico, por ejemplo, sería una alcalosis respiratoria aguda. Un paciente, por ejemplo, que vive en gran altura, tendría una alcalosis respiratoria crónica. Una embarazada tendría una alcalosis respiratoria crónica. ¿Ya? Entonces, esto es las compensaciones. ¿Ya?
Ahora, datos relevantes que sí o sí tengo que dominar para hacer un diagnóstico más específico, ¿ya? Esto ya les va a servir para hacer diagnósticos más finos cuando tengan un AGA. De consejo, ténganlo a la mano y de costumbre se van a acordar cómo se hace, ¿ya? El primer dato importante para la acidosis metabólica es determinar el anión GAF o la traducción más usada internacionalmente, que es la brecha aniónica, ¿ya? ¿Qué es la brecha aniónica? No es otra cosa que la diferencia entre aniones no medidos y cationes no medidos. ¿A qué me refiero con aniones no medidos? Me estoy refiriendo a fosfatos, sulfatos, ¿ya? Me estoy refiriendo a ácidos endógenos o exógenos, ¿ya? En general, cuando me refiero a ácidos endógenos, me estoy refiriendo a ácido láctico, me estoy refiriendo a cuerpos cetónicos, ¿ya? Me estoy refiriendo a lo que vendría a ser productos de degradación del BUM, ¿ya? En el contexto de una injuria renal, ¿ya? Y exógenos, me estaría refiriendo a salicilatos, ¿ya? Me estaría refiriendo a etanol, me estaría refiriendo a polietilenglicol, ¿ya? A etilenglicol, ¿ya? Entonces, para eso me sirve la brecha aniónica. La brecha aniónica, el valor normal, y al primero la forma como se halla es haciendo una resta de lo que vendría a ser los representantes medibles de estos aniones o cationes, ¿ya? El representante del anión vendría a ser el sodio y el representante de los cationes vendrían a ser el cloro y el bicarbonato. Es lo inverso. Lo negativo se representa con lo positivo y esto positivo se representa con lo negativo, ¿ya? El valor normal varía, pero para cuestión de exámenes y de forma estandarizada y de forma de convención, se considera que una brecha aniónica normal está entre 6 y 12. ¿Ya? Entonces, lo que normalmente nos va a servir para la práctica clínica es definir que la brecha aniónica puede estar incrementada o disminuida. Ahora, una brecha aniónica mayor a 12, en general se va a referir como una acidosis metabólica per se. Ya entonces, siempre que tenga una acidosis metabólica mayor a 12, ustedes están asumiendo que el paciente tiene una acidosis metabólica, independientemente del valor de pH. Ya esto es importante recordar. Porque si es mayor a 12, quiere decir que hay mayor cantidad de aniones no medidos. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de ácidos no medidos. Por ende, es una acidosis metabólica, independientemente del valor de pH. Ahora, siempre que yo tenga una anión o una brecha aniónica mayor a 12, lo que yo tengo que hacer es la corrección de la brecha aniónica. Entre los aniones no medibles están las proteínas y la proteína más abundante de la sangre es la albúmina. Entonces, una hipoalbuminemia me puede causar una disminución en lo que vendría a ser la brecha aniónica, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo corrijo? Es fácil. Tengo mi anión GAF, tengo mi anión GAF o mi brecha aniónica que hallé. Por cada gramo de albúmina disminuye 2.5, entonces tengo mi albúmina normal que normalmente es 4 y tengo que tener la albúmina medida. ¿Ya? Entonces, con esto veo si el anión GAF estaba realmente elevado o estaba normal, ¿ya? Y con esto realmente voy a definir si la brecha aniónica está elevada o no. Una vez que yo tenga la brecha aniónica, si la brecha aniónica me sale elevada, lo siguiente que tengo que hacer es hallar el famoso delta-delta o el coeficiente delta-delta, ¿ya? ¿Para qué me sirve este coeficiente delta-delta? Es para evaluar las respuestas inmediatas, lo que les había mencionado. En general es para ver la respuesta del cuerpo a generar bicarbonato en respuesta a los ácidos, ¿ya? No medibles. Entonces, ¿cómo se halla la brecha aniónica? Es tener el anión GAF elevado que yo saqué, menos 12, que es el anión GAF límite normal. Esto de acá es discutible. En general, la mayoría de libros antiguos consideran 25, pero en la mayoría de publicaciones actuales consideran 24. Entonces, 24 que es el valor ideal del bicarbonato menos el bicarbonato medido, ¿ya? Entonces, al hacer esta división voy a tener que el coeficiente delta-delta puede tener 3 valores. Si el coeficiente delta-delta es menor a 1, ¿ya? Se dice que es una acidosis metabólica sin brecha aniónica, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que esta brecha aniónica que yo estoy midiendo es porque no estaba estandarizado al momento del diagnóstico, lo que vendría a ser la forma clásica de presentación. Entonces, la, entre comillas, brecha aniónica elevada que yo encontré no es real, ¿ya? Porque hay una adecuada respuesta en lo que es la regulación del bicarbonato en sangre.
La segunda posibilidad es que esta división me salga entre 1 y 2. En este caso, yo digo que el paciente está con una acidosis metabólica pura con brecha aniónica, o sea, es un anión GAF positivo en todo el sentido de la palabra. Y por último, tengo que esta coeficiente delta-delta me salga mayor a 2. En este caso, en particular, yo puedo asumir que el paciente tiene una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada o anión GAF positivo, más una alcalosis metabólica concomitante, ¿ya? Esto es importante porque te ayuda a resolver casos clínicos, sobre todo intoxicación por salicilatos, ¿ya? Que tradicionalmente va con una brecha aniónica mayor a 2. Datos teóricos que te sirven para hacer diagnóstico. Si la brecha aniónica te sale en 1.6 en un paciente, sobre todo que está consumiendo metformina, que es un paciente cirrótico o es un paciente alcohólico crónico, es muy sugestivo de que esté teniendo una acidosis láctica. ¿Ya? Entonces, estos son datos que son útiles en la acidosis metabólica con brecha aniónica elevada. Ahora, cuando yo tengo una acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, en general tengo que recordar que esta puede ser causada por múltiples causas, ¿ya? Entonces, una de las formas en las cuales yo puedo determinar cuáles son las causas de esta brecha aniónica elevada es usando la brecha osmolar, ¿ya? Entonces, la brecha osmolar no es otra cosa que ver la diferencia que existe entre la osmolaridad plasmática que me arroja el equipo frente a la osmolaridad plasmática que yo determine de forma teórica, ¿ya? La osmolaridad que me va a dar el cuerpo o que me va a dar la máquina, esa no la puedo calcular porque me la va a dar la máquina. La osmolaridad calculada, sí. Esta es la fórmula también que es muy útil, que es cómo yo calculo la osmolaridad teórica a partir de las concentraciones. Es 2 veces la concentración de sodio en equivalentes más la glucosa entre 18. Lo que vendría a ser el BUN o la urea y lo que vendría a ser el etanol son discutibles porque no van a hacer variar mucho. Cuando una brecha aniónica se dice que es positiva cuando es mayor a 10, ¿ya? Ahora, ¿por qué me sirve esto? Porque me va a ayudar a determinar la causa de la acidosis metabólica con anión GAF elevado. ¿Ya? Entonces, voy a tener el primero, que es el anión GAF o la brecha aniónica, y voy a tener lo que es la brecha osmolar. ¿Ya? Entonces, un ejemplo típico, una causa de acidosis metabólica con brecha aniónica elevada, pero con brecha osmolar normal, es, por ejemplo, una intoxicación por paracetamol, que me va a dar, entre otras cosas, una acidosis láctica. Otra que va a ir con esto vendría a ser una intoxicación por salicilatos. Ahora, una condición en la cual estén los dos elevados va a ser porque va a haber una intoxicación por sustancias extrañas, como puede ser metanol, como puede ser etilenglicol, ¿ya? Que característicamente en las preguntas y en los casos clínicos reales de los pacientes van a ir con ira renal porque va a formar cristales de oxalato de calcio, ¿ya? Entonces, casi siempre va con AQI. Otros que van con AQI, por ejemplo, es el propenilglicol, ¿ya? O el diniglicol. Ya estos no son tan útiles. Y por último, vamos a tener en el cual no voy a tener una brecha aniónica o esta puede estar elevada con una brecha osmolar elevada. Ya en este caso voy a tener al etanol. ¿Ya? Entonces, este cuadro es muy útil porque les va a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales. Ahora, antes de continuar con esto, vamos a definir lo que vendría a ser cuáles son las causas en frecuencia más importantes para la parte de evaluar acidosis metabólicas con brecha aniónica elevada, ¿ya? Entonces, acá en orden de frecuencia, ¿ya? Esto de orden de frecuencia hay que tener cuidado, ¿ya? La mayoría de exámenes acá en Perú son planteados por internistas. Entonces, lo que mayormente ven ellos son acidosis metabólicas, anión GAF elevado en el contexto de una cetoacidosis diabética. Entonces, la mayoría de preguntas, por eso es que se responden como la causa más frecuente de anión GAF elevado es la cetoacidosis diabética. Pero en los reportes, la causa más común de acidosis metabólica anión GAF elevado es la acidosis láctica. ¿Ya? No vamos a explicar esta parte, pero solo recuerden que hay la tipo A, que es la hipoxémica, la tipo B, que es la metabólica, ¿ya? Y la tipo D, que es la relacionada con un mal metabolismo a nivel, o con la formación de un lactato especial, que es asociado al síndrome de intestino corto. La segunda es la formación de cuerpos cetónicos. Ya, cuerpos cetónicos.
Entonces, cuando yo me refiero a cuerpos cetónicos, me estoy refiriendo principalmente a lo que vendría a ser, perdonen, a cuerpos cetónicos. Entonces, cuando me refiero a ciertos cetónicos, principalmente me voy a referir a tres condiciones que me pueden formar cuerpos cetónicos. La primera y la más frecuente es diabetes, pero no es la única que forma cuerpos cetónicos. La segunda forma en la que yo formo cuerpos cetónicos es intoxicación por alcohol, etanol. Y la tercera es inanición, ¿ya? O sea, desnutrición. ¿Ya? Continuando con esto, vamos a pasar a lo que vendría a ser toxinas. Ya, entonces, esto también son causas de brecha aniónica en frecuencia, toxinas. Ya, entonces, de las toxinas, las más relevantes que recuerdan son metanol, ya, etilenglicol, ya, y salicilatos. Y la cuarta forma de brecha aniónica elevada es enfermedad renal, ¿ya? O sea, falla renal, aguda o crónica, sobre todo la aguda, ¿ya? Sobre todo cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 15. Entonces, hasta allí vendría a ser la utilidad de la brecha aniónica y de la brecha osmolar. Por último, vamos a tener, antes de pasar a los casos clínicos, vamos a tener en el contexto de una acidosis metabólica con una brecha aniónica normal. En este caso se dice como sinónimo hiperclorémica. En este caso en particular, cuando digo que no hay un aumento de la brecha aniónica, es que hay una adecuada respuesta al bicarbonato con una relación con el cloro. Ya es por eso que se dice hiperclorémica. Entonces, en estos contextos se asume que la acidosis metabólica es causado principalmente por causas renales o extrarrenales, ¿ya? De todas estas, me está diciendo que evalúe principalmente la función de riñón. Entonces, ¿cómo yo evalúo la función de riñón? Con la brecha aniónica urinaria, ¿ya? No es otra cosa que determinar cuál es la capacidad de riñón para producir amoníaco. Entonces, hay dos posibilidades con la brecha aniónica. Que la brecha aniónica sea negativa, o sea, que sea menor a 0, y que la brecha aniónica sea positiva, o sea mayor a 0. Si la brecha aniónica es negativa, me está diciendo que hay una adecuada producción de amoníaco. Entonces, muy probablemente la acidosis metabólica sea de origen extrarrenal, normalmente diarrea, ¿ya? Con excepción de lo que vendría a ser diuréticos, ¿ya? Pero usualmente se asume que es extrarrenal. Y si la brecha aniónica es positiva, o sea, mayor a 1, se está refiriendo que hay un problema para sintetizar amoníaco. Entonces, usualmente va a haber una acidosis tubular, ¿ya? Del tipo distal, o sea, tipo 1. Entonces, para eso sirve la brecha aniónica urinaria que se aplica en un paciente que tiene acidosis metabólica con brecha aniónica normal, ¿ya? Ahora, no vamos a hablar más porque era solo interpretación, así que vamos a dejar estos dos casos clínicos, ¿ya? 1 minuto por caso clínico para poder ir a ver el partido, ¿ya? Los dos son un poco fuertes, los dos son del examen, son preguntas de los exámenes de certificación de medicina interna del Colegio Americano, ¿ya? De médicos. Entonces, vamos a empezar con el primero, que dice: varón de 76 años, evaluado en urgencias por confusión, marcha inestable, acúfenos, náuseas y vómitos. Su familia observó que presenta un declive funcional progresivo durante 2 semanas anteriores. Antecedente médico más destacado es la artrosis. Solo toma aspirina o ácido acetilsalicílico. En el examen físico se aprecia un paciente taquipneico, obnubilado, temperatura normal, presión arterial de 140/68, frecuencia cardíaca de 96, frecuencia respiratoria de 24, la saturación de oxígeno es de 99, la exploración neurológica no revela signos de focalización, ¿ya? Es un paciente que toma aspirina y que está taquipneico. Este vendría a ser la representación de sus exámenes de laboratorio. Te dice un sodio en 142, un potasio en 3.2, un cloro en 100, un bicarbonato en 20, y el de gases arteriales tengo un pH de 7.56 y una presión arterial de CO2 de 22 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el trastorno de equilibrio ácido-base más probable?
La primera alternativa es una alcalosis respiratoria con compensación crónica. La segunda es una alcalosis respiratoria y acidosis metabólica con anión GAF elevado. La tercera es una alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica. Y la cuarta es una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica con anión GAF elevado más una alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, datos importantes del cuadro clínico nos dice que es un paciente que está crónicamente con un trastorno del sensorio. Ya es la primera parte. Náuseas y vómitos, también es importante. Te dice que está recibiendo aspirina, ¿ya? De forma crónica, no te dice la dosis. Luego al examen físico te dice taquipneico, ¿ya? Eso nos va a ser importante. Y desde el punto de vista respiratorio parece que fuera normal, tiene una saturación de 99. Los exámenes de laboratorio, en orden, ya, sodio 735 a 145, entonces ahí estamos tranquilos. Potasio es de 3.5 a 5. Ya tengo una hipocalemia. Cloro, no es necesario recordar, nos dan 100. Bicarbonato, sí, es desde 22 hasta 26. pH es de 7.35 a 7.45. Y presión arterial de CO2 es de 35 a 45. Entonces vamos a resolver el caso. Primero vamos a ver el pH. Ya el pH está en 7.56. Entonces está arriba de 7.45. Entonces digo que el paciente tiene una alcalemia. Segundo, tengo que ver qué cuadros clínicos me causan alcalemia. ¿Ya? Entonces pongo presión arterial de CO2 y concentración de bicarbonato. Presión arterial de CO2 que va con alcalemia es menor a igual a 35. Y presión, o diré concentración de bicarbonato mayor a 26 también me va a dar alcalemia. Entonces, mi paciente de presión arterial de CO2 tiene 22 y de bicarbonato tiene 20. Entonces, ¿cuál de los dos es verdadero? El primero. Entonces, digo que el paciente de trastorno primario tiene una alcalosis respiratoria. Segundo paso es determinar la compensación. Ya, entonces, en este caso es una alcalosis respiratoria crónica. Ya, entonces, en una alcalosis respiratoria crónica tengo que recordar que aproximadamente por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que disminuye, debería disminuir entre 4 a 5 miliequivalentes de bicarbonato. Ya recuerden, sube, sube, baja, baja. ¿Ya? Entonces, en mi paciente su bicarbonato está en 22. Perdón, su CO2 está en 22. Ahora, el CO2 normal de un paciente o el ideal es 40. Entonces, 40 menos 22 es aproximadamente 18. Por facilidad vamos a redondearlo a 20. Entonces, está duplicando. Entonces, mi paciente, teóricamente hablando, debería disminuir entre 8 a 10 miliequivalentes de bicarbonato, idealmente, para que esté compensado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el bicarbonato normal? El bicarbonato normal es 24, ¿ya? Entonces, voy a tener dos condiciones, 24 menos 10 y 24 menos 8. Entonces, mi paciente, ¿cuánto debería tener de bicarbonato esperado? Debería tener de bicarbonato esperado entre 14 a 16, ¿ya? Entonces, recordamos, si tengo más bicarbonato del que necesito, estaría causándome una alcalemia. Y si tengo menos bicarbonato del que tengo o del que debería tener, estaría causando una acidemia. Mi paciente tiene de bicarbonato 20. Entonces, el paciente tiene, además de una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica. ¿Ya? Ahora, antes de terminar esto, les dije que en la parte de brecha aniónica, recuerden, me mide aniones no medidos, o sea, ácidos no medidos. Entonces, siempre tengo que hallar lo que es el anión GAF.
Entonces, brecha aniónica, que es sodio menos cloro menos bicarbonato. De sodio tengo 142. De cloro tengo 100. Y de bicarbonato tengo 20. El anión GAF de mi paciente va a salir 142 menos 120, 22. Entonces, ¿este valor es mayor a 12? Sí. No me dan albúmina, por ende no necesito corregir, pero así que la albúmina está en 0, igual seguiría siendo mayor a 12. Entonces, es un paciente que tiene un anión GAF elevado, ¿ya? Lo siguiente que tengo que evaluar es que si el anión GAF está elevado solo o hay una corrección de bicarbonato. Entonces, tengo que hallar el coeficiente delta-delta. Entonces, ¿cómo hay el coeficiente delta-delta? Es lo que hallé de anión GAF, 22, menos el anión GAF normal, 12, entre bicarbonato normal, 24, menos bicarbonato del paciente, 20. Esto de acá arriba me sale 10 y esto de acá abajo me sale 4. Esto es igual a 2.5. Recuerdan, si el delta-delta es mayor a 2, digo que el paciente tiene una acidosis, claro, tiene una acidosis metabólica más anión GAF elevado más una alcalosis metabólica. Ya tiene una acidosis metabólica anión GAF elevado más una alcalosis metabólica. Entonces, juntando los dos diagnósticos, se confirma que el paciente tiene una alcalosis respiratoria más una acidosis metabólica anión GAF elevado más una alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, así es como se llegaba al diagnóstico de este paciente. Ahora, para terminar, vamos a tener el último caso, ¿ya? Que es un poquito más complejo. Que dice, varón de 49 años de edad, evaluado en urgencias por dolor abdominal, vómitos, náuseas tras una ingesta excesiva de alcohol. Tiene como antecedente médico destacado abuso de alcohol con numerosas hospitalizaciones por intoxicaciones y abstinencia. En el examen físico, la temperatura es normal, la presión arterial es de 122/72, el paciente está sentado y de 162 en bipedestación, ya está haciendo ortostatismo. La frecuencia cardíaca es de 100, está taquicárdico, frecuencia respiratoria de 22, está en el límite, la saturación de oxígeno es del 97%, IMC está en 18, está en el extremo inferior, incluso está adelgazado, menos de 18.5. La exploración de abdomen revela dolor abdominal difuso a la palpación, sin dolor al rebote, ascitis o evidencia de traumatismo. El examen neurológico es normal, no se observa edema. ¿Ya? Estos son los exámenes de laboratorio: sodio 137, potasio 3.7, cloruro 96, bicarbonato 10, etanol 10, glucemia 94, lactato 0.8, pH 7.26, presión de CO2 es 23, y en el análisis de orina, ahí tiene una gravedad específica, es una densidad de 1020, un pH urinario de 5.5 y positivo para cetonas, ¿ya? En ausencia de sangre o de células. Como es normal en el algoritmo de un paciente que ingresa con alcoholismo, se le tiene que dar complejo B, sobre todo tiamina, para dar lo que es el trastorno de Wernicke, ¿ya? Te preguntan, ¿cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado? Primero es solución salina al 0.9%, el segundo es dextrosa al 5 con solución salina al 0.9%, el tercero es dextrosa al 5% con 150 equivalentes de bicarbonato, y el último es insulina y dextrosa al 5% en solución salina al 9 por mil. ¿Ya? Entonces, ya, para hacerlo didáctico esto y para ahorrar tiempo, vamos a poner, para que se lo completo, vamos a ponerle que la osmolaridad medida en sangre es 312, ¿ya? Entonces, vamos a resolver este caso, que es interesante porque sale de lo normal y es bastante frecuente. Entonces, vamos a tener que el pH del paciente es 7.26, que es una acidemia. ¿Ya? Ahora, voy a tener que la presión de CO2 del paciente es 23 y la concentración de bicarbonato es 10. Si esto fuera cierto, el paciente estaría en alcalemia. Entonces, no. Si esto estaría cierto, el paciente estaría en acidemia. Sí, entonces digo que es una acidosis metabólica. Antes de ver la compensación, ya vamos a ver de forma paralela. Ya primero vamos a ver la compensación. La compensación es el bicarbonato, o sea, la presión arterial de CO2 esperada por la fórmula de Winter es 1.5 por el bicarbonato esperado, que es 10 más 8. ¿Ya?
15 más 8 es 23, más menos 2. El presión de CO2 esperada debería ser entre 21 y 25. Entonces tengo 21 y 25. Entonces, si tengo más CO2 que el que necesito, tengo una acidosis respiratoria. Y si tengo menos, debería tener una alcalosis respiratoria. Y si tengo, está compensado el paciente. El paciente tiene 23, entonces tiene una acidosis metabólica compensada, ¿ya? Ahora vamos a evaluar lo que vendría a ser el anión GAF, ¿ya? En el caso del paciente, sus laboratorios que sodio tiene 137, le resto 10 de lo que vendría a ser el bicarbonato y de cloro tiene 96. Su brecha aniónica o anión GAF vendría a ser 31, está por los cielos, ¿ya? Entonces, su brecha aniónica es 31. Lo siguiente que tengo que hacer es ver el coeficiente delta-delta. 31 menos 12 y 24, que es menos 10. Esto me va a salir aproximadamente 18 entre 14, perdón, 19 entre 14, y este valor más o menos es 1 punto algo, o sea, está entre 1 y 2. Entonces, con esto digo que el paciente tiene una acidosis metabólica, brecha aniónica o anión GAF elevada. Ya, entonces, hasta allí ya tendría el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, solo para hacerlo didáctico, les dije que la osmolaridad del paciente medida es 310. Entonces voy a hallar lo que vendría a ser la brecha osmolar. Pues 310 es la brecha osmolar medida. Voy a hallar la teórica. Ya para hacerlo sencillo no voy a usar BOOM ni urea porque no nos dan tampoco. Entonces, ¿cómo ya hallo la osmolaridad teórica? Es 2 por el sodio, que es 137, ¿ya? Más la glucosa entre 18. 94 entre 18, ¿ya? Ahora, esta brecha aniónica me va a salir al final, que vendría a ser, a ver, 310 menos 274 más 10, 279 aproximadamente, ¿ya? Entonces la brecha aniónica va a ser más o menos de mayor, a ver, ¿cuánto sería? Ya, 31, ¿ya? Entonces, valor teórico, brecha aniónica se considera positiva cuando es mayor a 10. Cuadros clínicos con anión GAF elevado con brecha aniónica mayor a 10 son 3. Acidosis láctica, cetoacidosis diabética y lo que vendría a ser intoxicación por etanol. Entonces, por condición clínica, nuestro paciente tendría una intoxicación por etanol. ¿Ya? Entonces, regresando a la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? Vendría a ser dextrosa al 5% con cloruro de sodio al 0.9%. Ahora, yo sé que muchos de ustedes han considerado lo que vendría a ser dextrosa más bicarbonato. ¿Ya? Y esta es una pepa. En general, la indicación para dar un bicarbonato a un paciente, siempre hay el miedo de que haya el famoso rebote. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo determino si el paciente realmente se va a beneficiar o no con si le doy o no bicarbonato? ¿Ya? Y para esto tengo que aplicar una fórmula que se llama bicarbonato corregido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se halla el bicarbonato corregido? El bicarbonato corregido es simple. Tengo el bicarbonato teórico, que vendría a ser 24, menos la variación del anión GAF. Entonces, el anión GAF que yo tengo vendría a ser 31. Bueno, 30 o 31. No me acuerdo ya. 30, ¿ya? Vamos a 31, porque es lo que hemos salido. 31, menos el anión GAF normal, que es 12, ¿ya? Esto más o menos me debería dar 4, ¿ya? Entonces, este vendría a ser el bicarbonato corregido del paciente, ¿ya? Ahora, recuerdo otra vez. Si tengo más bicarbonato del que debería tener, estaría en una alcalosis metabólica. Y si tengo menos, en una acidosis metabólica. Si el paciente se va a beneficiar del uso de bicarbonato, si es que estaría en este punto. Pero nuestro paciente tiene bicarbonato medido de 10. Entonces, para lo que vendría a ser la adición de bicarbonato, estaría en una alcalosis metabólica. Entonces, no se va a beneficiar del uso de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, para eso sirve el bicarbonato corregido. Ahora, ¿por qué se da con solución salina al 0.9%?
porque esto va a corregir lo que vendría a ser el ortostatismo, porque el paciente está hipovolémico. ¿Y por qué se usa la dextrosa al 5%? Porque recuerden, el alcohol, entre otras cosas, causa hiperinsulinismo, insulina por las nubes. ¿Cómo yo bajo la insulina? Le dándole dextrosa. Ya es por eso que todo paciente alcohólico se le da dextrosa con tiamina. ¿Por qué no se le da insulina? Porque recuerden, el paciente está con hiperinsulinismo. Si tú le das insulina al paciente, no va a salir del cuadro clínico. Y la solución salina por sí sola no corrige la insulina. Entonces, por eso la respuesta es dextrosa más solución salina al 0.9%. Ya, entonces, hasta allí vendría a ser todo. Es un tema bastante complicado, ¿ya? Espero que se haya entendido, al menos la primera parte, que es la parte fisiológica. De resto, solo aplicar un Excel y salen todos los trastornos. Eso sería todo.